Me gusta compartir esta temática que es evangélica, en el sentido de los evangelios de Jesús. Y es un trabajo realizado por el doctor Sergio Luis da Silva, médico psiquiatra espírita, también participante de AME Internacional. Un gran trabajo con un nombre de mucha sencillez, apoyado incluso en unos aportes de Haroldo Dutra Díaz, que también es muy apegado al Evangelio, a trabajos investigativos del Evangelio primitivo, buscando siempre el origen y la pureza para transmitirnos a nosotros en sus investigaciones lo que ellos consideran es útil para nuestro progreso. Este libro, que incluso él me lo obsequió y yo le consulté si lo podía compartir hasta donde yo pudiera, hasta donde yo fuera capaz, me autorizó. Por eso vamos a compartirlo con cariño y mirar dentro del sustento doctrinario lo que nos ofrece esta investigación que ha hecho el doctor Sergio Luis da Silva López. El Código del Monte es el nombre del libro, pero nosotros vamos a mirar en ese subtítulo de las virtudes del Sermón de la Montaña y tomamos esta cita del Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 7. En la balanza divina son iguales todos los hombres. Solo las virtudes lo distinguen a los ojos de Dios. Entonces, miramos allí la importancia de conquistar virtudes para distinguirnos unos de otros ante los ojos de Dios. Entonces, miramos lo que nos escribe Haroldo en esa introducción, cuando nos dice que el Sermón del Monte representa la más vigorosa declaración de principios con vista a la regeneración del género humano. Es un código ético moral de alcance universal enunciado en las márgenes del río Tiberíades, pero sobre todo ejemplificado por Jesús en todas las facetas de su vida, en los momentos más simples a los momentos de los más grandes desafíos. Y es así que vemos la figura incomparable del Maestro Jesús personificando el perdón en lo alto de la cruz, de ese símbolo del madero infamante, y demostrando la no violencia en el diálogo con Simón Pedro durante la injusta prisión. En esta lámina, que es elocuente, vemos al maestro que lo llevan prisionero, atado, y al apóstol Pedro, quien le había jurado que lo amaría 2 y 3 veces en esa pregunta. Y tenemos allí el gallo que canta, y él ya lo ha negado 3 veces en la segunda cantada del gallo. Y allí el maestro pasa y lo mira. Y este apóstol no tiene coraje para mirarlo. Allí hay un momento crítico y difícil de este apóstol. Entonces nosotros observamos que el Maestro Jesús no le reclamó, no lo insultó, no le dijo mentiroso, no le dijo nada, solamente su mirada para recordarle que en su predicción él acertó. Entonces, esa voz de esas bienaventuranzas en el monte fue tejida con los pensamientos, palabras, actitudes y acciones concretas de este maestro incomparable. Ese eco de esa voz del maestro es inigualable. Esa voz ha atravesado los siglos y llega a nuestros oídos con el mismo vigor de la primera hora, como si el Tiberíades fuera ahora el mundo entero y el monte la cripta de nuestros corazones.
Entendemos allí que ese mensaje trascendió por los siglos de los siglos. Y la riqueza de ese discurso ha intrigado a pensadores, a filósofos, poetas y teólogos del mundo entero. Su contenido desafía al intérprete a lo largo de los siglos, favoreciendo comentarios ricos y originales. Este discurso de las bienaventuranzas es lo que vamos a presentar como la momento de entrega del maestro, y los comentarios no podemos poner sino uno o dos comentarios, pero fueron muchísimos los comentarios que generó este discurso de las bienaventuranzas. Nosotros vamos a comenzar aquí. Pregunta 625 del Libro de los Espíritus. ¿Cuál es el arquetipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para servirle de guía y modelo? Jesús. Contemplad a Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos esta respuesta, vamos a entender que este personaje que dividió la historia de la humanidad en dos, que de lo alto del monte expresa el consuelo a todos aquellos que lo esperaban para escucharlo, donde la brisa suave del monte soplaba con deliciosos perfumes. Y nos dice que esas brisas de la Galilea se habían impregnado de la virtud poderosa e intransferible de aquellas palabras, y obedeciendo a una determinación superior, se esparce entre todos los afligidos de la tierra. El código del monte no se constituye en un gran descubrimiento, no. Muchos autores que han escrito sobre este asunto de forma grandiosa han presentado cada uno su propio enfoque. En el Sermón del Monte, el Maestro Jesús hubiera entonado la más bella página moral ya escuchada en el planeta. Y vamos a mirar el comentario de Mahatma Gandhi. De todos los libros espirituales y moralistas de la humanidad, si perecieran y solo se salvara el Sermón de la Montaña, nada estaría perdido. Y miramos allí cómo se encuentran enseñanzas vigentes, actuales, dichas por los espíritus hoy en este nuevo enfoque del cristianismo redivivo. ¿Quién pudiera pensar que un simple Galileo que andaba en sandalias, que era conocido como carpintero y que prefería la compañía de pescadores y hasta de personas consideradas de mala vida, dictara el más bello documento de moralidad para la humanidad? Desde la primera hasta la última de las bienaventuranzas, tenemos un camino que recorrer. Ese es un camino donde nosotros podremos atravesar dificultades y trabajar nuestras virtudes. Que ese camino es necesario para la plenitud del hombre y que son presentadas en forma poética y metafórica. Pedro Camargo Vinicius, refiriéndose a la primera bienaventuranza, dice que la humildad es el sentimiento que se opone al culto de la egolatría al que el hombre se entrega. ¿Qué es la virtud? Convenientemente cultivada, modifica el concepto erróneo y perjudicial que el individuo hace de sí mismo, llevándolo a comprender que es igual a los demás. Porque había el concepto, y aún hay el concepto, que ser humilde es ser inferior, que ser humilde es estar sumiso ante los poderosos, ante los pudientes. Entonces vamos a encontrar este concepto y en el de Gandhi lo que realmente nosotros vamos a trabajar como virtudes. Y tenemos aquí
Tenemos aquí 8 bienaventuranzas. Y entonces ya vimos que de la primera a la última hay que recorrer ese camino. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad o por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, las virtudes que Jesús enaltece en cada una de las bienaventuranzas, como las acabamos de leer, es el objetivo principal de esta presentación y nos vamos a referir a ella. Sobre algunas virtudes no podemos abarcarlas todas, pero Jesús enaltece unas que sí son posibles para nosotros alcanzar. Y el doctor Sergio nos está diciendo en su estudio, nos hace una pregunta para ser analizada. ¿Qué es virtud? La virtud es una cualidad de quien tiene fuerza que actúa. Es decir, hay una fuerza en la persona que posee la virtud, pero es una fuerza sobre todo de orden moral. Y nosotros encontramos aquí, en Torres Pastorino, virtud viene del latín virtus, que a su vez se deriva de vir, quiere decir viril, hombre, varón o elemento fuerte. Aristóteles nos la describe de la siguiente manera: la idea de una disposición adquirida para hacer el bien. Ninguna virtud es natural, luego es preciso tornarse virtuoso. Es practicando las acciones justas que nosotros nos volvemos justos. Es practicando las acciones moderadas que nosotros nos volvemos moderados. Y practicando las acciones del coraje, nosotros nos tornamos corajudos. Se aprende a caminar caminando. La belleza no está en el punto de llegada, y sí en el transcurso del tiempo recorrido, de los accidentes del camino, de los obstáculos a vencer y a superar. Entonces, esto que hemos visto, esto que nos describe Aristóteles y de lo que nos describe el doctor Sergio, hablándonos de lo que es la virtud, y todo este comentario de que practicándolo es que nosotros lo logramos ser justos, logramos tener acciones moderadas y logramos tener coraje. Nos lleva entonces aquí a esta referencia que nos hace el maestro Kardec en el capítulo 17 del libro El Evangelio según el Espiritismo, cuando nos dice: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral, y en negrilla y fuerte, y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. En ningún momento ha dicho: el verdadero espírita es un hombre virtuoso 100%, total. Ha hecho cambios, ha hecho transformaciones, sigue ejercitándose y sigue haciendo esfuerzos para lograr dominar nuestras malas inclinaciones. Y en este mismo capítulo 17 del Evangelio, en un mensaje bien extenso de François Nicolas Madeleine, saqué este trechito pequeño, sustancioso. La virtud en su más alto grado comprende el conjunto de las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son cualidades del hombre virtuoso.
indulgente, amoroso, bondadoso. Todo eso son virtudes que se adquieren con el ejercicio. Practicando es que nosotros logramos desarrollar esas virtudes. Entonces, desarrollar esas virtudes es como escalar la montaña desde la base hasta la cima. Hay un camino de ascenso a través del esfuerzo. Solo tiene valor lo que se conquista con trabajo y insistencia. La base de la montaña, allí la tierra, es lo que nos está diciendo. Tenemos los pies en la tierra y tenemos que alcanzar la cima. Tenemos que escarpar, tenemos que sudar, tenemos que esforzarnos. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar que en el mirar atento sobre el sermón de la montaña, percibimos que en cada bienaventuranza se destaca una virtud. Pero lo interesante es que las descripciones de esas virtudes no parecen haber sido presentadas al azar, porque existe una progresión sobre el carácter evolutivo del ser, sobre nuestra moral, y que Jesús, en esa pedagogía de amor que utilizó en varios momentos, nos las reveló. Entonces, nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, en un estudio que hizo Haroldo Dutra Díaz, yéndose a los evangelios primitivos, trajo para nosotros ese texto primitivo de las bienaventuranzas y encuentra en Mateo 5, del 3 al 11, todas aquellas situaciones de las bienaventuranzas que ya las leímos y no las vamos a repetir. Pero nos dice él que esas virtudes están entrelazadas e interligadas. A medida que se desenvuelve una, también se va a desenvolver la otra. No están separadas y no es posible avanzar en una sin avanzar también en la otra. Es como una red. Cuando nosotros tenemos la disposición de lograr, decidir, avanzar, ejercitar y desarrollar una virtud, ella no se va a desarrollar solita. Ponemos un ejemplo. Yo quiero desarrollar la tolerancia. Para eso debo tener paciencia. Y para tener paciencia debo ser humilde y también indulgente. Entonces no puedo decir yo voy a desarrollar solo la paciencia para con esta persona y sigo siendo igual. No. En la medida en que yo desarrollo una, yo voy arrastrando ese desarrollo hacia las otras virtudes. No se desarrollan las virtudes en un orden lineal. Se desarrollan envolviéndose unas con otras. Y estas virtudes están relacionadas con los centros de fuerza. Hay una relación con estos centros de fuerza en estas bienaventuranzas de manera ascendente, es decir, desde el centro o chakra básico genésico hacia el coronario. Entonces nosotros vamos a entender que en el desarrollo de esas virtudes, y nos lo enseña André Luis en el libro Evolución en dos mundos, en donde nos presenta un vínculo íntimo dentro del centro de fuerza y las células energéticas y físicas que están unidos a ese centro de fuerza. Entonces vamos a seguir mirando cómo se dan estos procesos de estos desarrollos, cómo lo podemos nosotros lograr. Y vemos aquí que hay algunos autores que solamente describen 7 centros de fuerza. El doctor Sergio coloca 8, porque son 8 las bienaventuranzas. Son 8 los núcleos que otros autores sí incluyen, porque en la raíz, en el básico y genésico,
hacen una especie de división, de separación de funciones. Entonces, para el estudio de hoy, pues es más didáctico utilizar los 8 núcleos, los 8 chakras, los 8 centros con sus respectivas funciones. Entonces nosotros encontramos que hay grandes cualidades que van a ser desarrolladas en esa secuencia, es decir, una después de la otra, pero una envolviendo a la otra. Entonces vamos a mirar que ellas que se encuentran entrelazadas e interligadas, a medida que se van desenvolviendo, van formando esa red energética que impulsa a nuestro espíritu. En nuestro cuerpo espiritual lo impulsa a modificarse moralmente y a presentar transformaciones positivas. Entonces, de las 8 bienaventuranzas, encontramos resumido 8 pasos de esa caminata evolutiva del espíritu rumbo hacia la plenitud. Y es aquí como nosotros vamos a iniciar con el chakra número 1 como el básico raíz, el 2 como el sacro o genésico, el 3 como el esplénico, el 4 como el gástrico o solar o umbilical, el 5 como el cardíaco, 6 el laríngeo, 7 el frontal o cerebral y 8 nuestro chakra coronal. De esta manera fue hecho este estudio y es allí donde nosotros vamos a encontrar que en este estudio que él presenta como un ensayo sobre las posibles uniones de los chakras con el desenvolvimiento de las virtudes que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña. Y nos dice, primera bienaventuranza, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por pobres de espíritu Jesús se refiere a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Y encontramos con la humildad 2 virtudes más que se van a desarrollar con ella, como son la modestia y la sublimación. Entonces, cuando nosotros encontramos la humildad, la modestia y la sublimación, nosotros vamos a entender que la humildad es entendida como una característica de sumisión de aquel que se coloca por debajo de nosotros. La humildad tiene su origen en el humus de la tierra, es decir, la cercanía de ese chakra básico con la tierra es el humus. Por eso humilde es la persona que posee la lucidez de su naturaleza más básica, la que nace de la tierra, en esa íntima relación con el primer chakra. Entonces tenemos en la humildad la virtud que nos da el sentimiento de nuestras flaquezas. Es decir, somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras necesidades de orden moral. Y con la humildad se va a desarrollar la modestia y la sublimación. Entonces, la humildad así entendida, si estamos encarnados, nacemos del humus, porque necesitamos ser humildes. No siendo así, estamos desconectados de nuestra dimensión material. Cuando nosotros estamos desencarnados, no tenemos ese contacto con el humus. Y nos dice en este estudio que la humildad es la primera virtud que vamos a encontrar y que debemos trabajar. Que nada se inicia sin la humildad. Es como la subida de una montaña para alcanzar las alturas. Cuando esto es así, es preciso llegar primero al pie del monte, a la base del humus,
y solo después se avanza a las alturas. La evolución espiritual tiene la misma dinámica. Moralmente avanzamos a medida que vencemos por nuestros esfuerzos el monte de obstáculos y desafíos que tenemos. Es a través de esa humildad que nosotros podemos vencernos. Y todo comienza con la humildad, particularmente en ese camino de descubrirnos a nosotros mismos. Se necesita humildad para descubrirnos, porque tenemos una habilidad de ver en nosotros todo lo positivo, todo lo bueno, todas las cualidades. Y tenemos dificultad para encontrar lo negativo que hay en nosotros. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, es necesario ser humildes, porque tenemos que encontrar dentro de nosotros las características primitivas humanas, las de la materialidad en ese mundo íntimo que todos tenemos. Por eso, cuando Sócrates basa su filosofía en ese letrero que encuentra en el portal del templo de Delfos, Notze Teitsu, conócete a ti mismo, nos está diciendo que ese trabajo de conocernos a nosotros mismos, de enfrentarnos a esa inferioridad y a esos momentos de primitivismo que todavía tenemos, es lo que nos puede liberar a nosotros de esas amarras que tenemos con la materialidad. Entonces, el orgulloso no tiene la disposición para hacer ese viaje interior. Necesitamos ser humildes para podernos encontrar a nosotros mismos, encontrarnos con la verdad de nosotros mismos, lo que aún poseemos y que tenemos que llevar adelante. Pasamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Y tenemos aquí algo, el significado de la palabra resignación. Sumisión paciente a los problemas de la vida. Sumisión paciente a los problemas de la vida. Y nos dice este estudio que es posible estar afligido y feliz al mismo tiempo. Ser bienaventurado con la aflicción. Hay quienes piensan que el conocimiento de la reencarnación y de la ley de causa y efecto son suficientes para que las personas puedan sentirse felices a la hora del sufrimiento. Pero entendemos que la aflicción genera tristeza, contrariedad y despierta el deseo de salir de ella lo antes posible. Entonces serán consolados después de haber sufrido bien, con resignación y con paciencia, la situación aflictiva, así está enmarcada en el cuadro de causa y efecto. Entonces seremos consolados, pero después de haber sufrido de buena manera, con buena actitud, aquello que es consecuencia de nuestros errores. Y tenemos dos virtudes con la resignación, porque la aflicción no es una virtud, la aflicción es una consecuencia de nuestros errores. Para poderla enfrentar airosamente debemos ser resignados. Y para la resignación nosotros también tenemos estas dos virtudes que son la resiliencia y la empatía. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por resiliencia? Nosotros entendemos por resiliencia aquella resistencia estructurada sobre las dificultades y problemas que enfrentamos de la vida. El dolor y el sufrimiento hacen una labor para que nosotros podamos crecer a través de las lágrimas y no a través de las risas. Esa resiliencia hace que nosotros seamos fuertes ante los embates, ya sea del pasado
y ya sea del presente. Entonces el comportamiento humano común dice que delante de la ofensa que nosotros recibimos debemos buscar justicia y honra. Y es lo que significa ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué nos dijo el Maestro Jesús? Habéis escuchado ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo no poner resistencia al malvado. Si él te da una cachetada en la mejilla derecha, ofrécele la otra. El que te pide la túnica, entrégale también el manto. Jesús afirmó que tenemos más que aprender con las lágrimas que con las risas. A través de la resignación, el sufrimiento es constructor de felicidad. Y esta bienaventuranza de los afligidos, con estas, digamos, estas virtudes, como es la resignación, la resiliencia y la empatía, están vinculados al chakra umbilical, genésico o sacro, que es responsable por la alimentación energética del organismo. La sexualidad está directamente ligada a ese centro de fuerza, de tal modo que las perturbaciones en esa esfera alteran directamente el plexo S, el plexo esencial, el plexo sacro. Este centro de fuerza está también asociado al aspecto emocional de los seres humanos. Por lo tanto, está vinculado a sus aflicciones. Entonces, en el nuevo código del Evangelio, resignación es un nuevo patrón de conducta que quien no se resigna siempre estará sufriendo. Quien no se resigna siempre estará quejándose. Y quien se está quejando siempre estará sufriendo. La resignación es la virtud que nos permite suavizar lo que no podemos cambiar. ¿Verdad? Por eso algunas personas se rebelan ante el sufrimiento, mientras otras se resignan, se interiorizan, transforman sus dolores en experiencias estructurales para la vida. ¿Y qué entendemos por empatía? La tendencia a sentir lo que sentiría en caso de que estuviese en una situación o circunstancia experimentado por otra persona. Porque en aquella otra persona nosotros vamos a encontrar el espejo de lo que nosotros sentimos, hacemos, guardamos. Entonces se facilita la comunión de sentimientos y de pensamientos. Entonces vamos a trabajar en esa empatía, vamos a tratar de ser más empáticos porque nos vamos a unir viendo que todas las personas estamos necesitando y que nosotros tenemos y podemos cambiar y suavizar aquello que se presenta como dificultad. Por hoy vamos a estudiar 3 bienaventuranzas. En la segunda parte estudiamos las 5 que siguen, pero ya no tenemos que dar la introducción, digamos el preámbulo que hicimos al inicio. Vamos a estudiar la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y nos describe que la mansedumbre es una conquista fundamental para nuestras vidas, porque va a ir en contra de nuestra agresividad, de esa agresividad que es innata, de esa agresividad que está allí guardada, que puede explotar. Pero cuando ya nosotros venimos haciendo un trabajo
un desarrollo y hemos logrado despertar un poco nuestra humildad, se nos va a facilitar lograr la resignación, lograr la resiliencia, lograr la empatía y vamos a poder lograr la mansedumbre, que no es más que calmarnos, no es más que disminuir esa expectativa que tenemos excesiva a veces con relación a nosotros mismos. Y de esta manera nosotros vamos a calmarnos, reducimos la ansiedad y reducimos esas exigencias que nos atormentan y nos vuelven personas antisociales a veces, difíciles de compartir en la convivencia natural. Entonces, una persona que solamente se posee a sí misma es cuando se tranquiliza. Se tranquilizó y puede entonces poseer la tierra como es la promesa. Tener la tranquilidad que el Maestro Jesús nos ofreció en esta bienaventuranza. La mansedumbre nos permite a nosotros poseer la tierra. Y nos dice el doctor Sergio, pero ¿cuál tierra? ¿A cuál tierra se refería el Maestro Jesús? ¿Será que habrá un territorio propio? ¿Será que habrá un territorio para nosotros? Un territorio íntimo, un territorio interior. Cuando Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos se poseerán a sí mismos, no será lo que realmente debemos entender. Entonces una persona solamente se posee a sí misma cuando ella se tranquiliza. Y vamos a tener el chakra que sustenta esta bienaventuranza, es el tercero, el esplénico. Este chakra tiene características de vitalidad. Allí se manejan aquellas energías recogidas del cosmos para darnos toda la vitalidad que necesitan nuestros glóbulos rojos en formación. Este centro esplénico trabaja sobre eso y direcciona esta energía a la médula ósea, que son los centros hematopoyéticos, productores de glóbulos rojos, de gran energía. Y de esta misma energía, digamos, dependen funciones tan importantes como la sexualidad. Entonces, dentro de la misma sexualidad, nosotros vamos a tener procesos de trabajo muy interesantes, porque vamos a entender que esa ansiedad que a veces nosotros manejamos representa también una aflicción y un descontrol, que tenemos que trabajar la calma, la tranquilidad. Y hay quien movido por la rabia hace cosas que se arrepiente más adelante, en cuanto más tarde se da cuenta de ese error. Mientras tanto, nosotros diremos que la mansedumbre es la virtud que le permite a la persona lograr la calma suficiente para administrar su propia vida, su propio terreno y su propia vida interior. Obviamente que no es posible ser manso al tiempo de todo. Tenemos que hacer un trabajo lento, seguro, continuo, y así como todas las virtudes, se va adquiriendo la paz interior, que es el terreno que tenemos que trabajar, de una manera sucesiva, interactuando con la vida y con los acontecimientos que nos presenta la vida. Tener días más tranquilos, otros no tanto, pero estar preparados para que esos días concurran con la mayor de la paz y de la tranquilidad que el Maestro Jesús nos ha enseñado. Les doy las gracias por haberme esperado, por su paciencia y por su atención.
y estoy presta, le doy a María el micrófono a cualquier inquietud o pregunta que surja de este estudio que hemos compartido en el día de hoy.